Bienvenidos al cuarto capítulo de Nictofilia. Esta vez les traigo el análisis literario de la última lectura y además una pequeña reseña de un clásico del horror cinematográfico. Una obra maestra considerada por muchos cineastas como un referente obligatorio. Me refiero a Vampire, la bruja vampiro de 1932. Pero en fin, sin más preámbulo, comencemos. El vampiro de los Bradley, de Roger M. Thomas, fue publicado por primera vez, hasta donde he podido verificar, en The Unique Magazine, en 1951. Pero por mi parte, este cuento llegó a mí por medio de un libro que estuvo siempre en mi casa desde que era muy chiquitito. Horror 7, editado por Kurt Singer, publicado en Barcelona por Editorial Bruguera en 1976. Sin embargo, no he podido encontrar nada sobre el autor, y es una pena porque me hubiera gustado mucho seguir viendo su evolución narrativa o sencillamente qué más tenía por entregar, más cuentos, una novela, qué sé yo. Pero lamentablemente no he encontrado nada de su vida, ni para copuchar, y sinceramente igual soy pésimo buscando, pero en fin. Su cuento nos presenta una leyenda de vampiros al estilo gótico sureño, es decir, aquellos mismos parajes oscuros y tenebrosos, pero cambiando las atmósferas rodeadas de castillos por ambientes rurales, más sencillos, más minimalistas, como una vieja casona a las afueras de la ciudad, o como en este caso una cabaña, aunque realmente nunca dicen que es una cabaña, pero yo asumo que lo es. En fin. Una historia de terror que no solo muestra aspectos clásicos del vampiro de Bram Stoker, con esta personalidad envolvente, carismática y oscuramente seductora, sino que además abraza características de diferentes leyendas europeas que lo alejan del arquetipo romanticista de vampiro, como lo es andar comiendo gallinas o transformarse en mariposa nocturna, en una polilla, lo cual sincretiza perfectamente con este ambiente rural. Se nos presenta a Arthur Bradley contando una historia que su bisabuelo dejó a ser leída solo al transcurrir de su muerte 50 años. James Bradley, el bisabuelo en cuestión, menciona que en una ocasión, mientras su esposa se encontraba fuera de casa por unos días, se presentó una extraña visitante, la cual llega con el pretexto de haber perdido el rumbo hacia el pueblo, debido a la tormenta que había. Supuestamente llovía torrencialmente. Es entre tanto que James Bradley nos detalla por medio de su bisnieto las características de esta visitante misteriosa, esta vampirita, la cual sin previo aviso desaparece como si de vapor se tratase, no sin antes producir una inexplicable perturbación en el perro del hogar, llamado Chet, siendo esta una especie de alarma de lo sobrenatural comúnmente conocida. Es decir, todos hemos escuchado cuentos en los que los animales tienen cierta sensibilidad especial ante los eventos sobrenaturales, cuentos tales como de aquellas noches cuando los perros aúllan sin razón alguna es porque anuncian la muerte de alguien, cosas por el estilo, o que anuncian los terremotos, los temblores. Posterior a este encuentro, James Bradley es visitado por su buen amigo Charlie Reddick, quien debido a sus viajes por diferentes partes de Europa, es todo un trotamundo este caballero, es bastante conocedor de las leyendas de vampiros, lo cual lo lleva a identificar los sucesos que su amigo le cuenta como la presencia de un vampiro. Esa misma noche James es visitado nuevamente por esta mujer vampiro, quien le invita a ser parte de su mundo de hermosa oscuridad, como lo dice ella. Y al ser rechazada amenaza al protagonista con atacar a su esposa, Marta, a menos que cambie de opinión a la noche siguiente. Digna fémina, totalmente despechada, lo amenaza con pitearse a su mina. Es bastante terrenal este ser sobrenatural. Finalmente James, junto a Charles Reddick, planean un intercambio de roles, donde este último pasa la noche en la cabaña de su amigo, reemplazándolo, pero con todas las ventajas que su conocimiento sobre leyendas vampirescas le entrega, utilizando principalmente el ajo como recurso, a suerte de talismán. De esta forma, Charles logra cazar al vampiro justo en el momento en que, tratando de huir, se transforma en una mariposa nocturna, la cual es clavada con un pequeño fósforo y almacenada en un insectario de mariposas. Porque Charles Reddick, era un coleccionista de mariposas. Bueno, como hobby tenía esto de
cazar mariposas y tenerlas en insectario. Ya terminada la aventura que Arthur Bradley nos narra sobre su bisabuelo, este nos hace saber que Charles Reddick, posteriormente a su muerte, dejó en herencia a su amigo James dicho insectario y que aún era conservado en el sótano de la casa. También nos menciona que fue a visitar personalmente, junto a su señora, a su esposa, la mariposa de la historia, y nos dice cómo efectivamente esta tenía un aura cargada de malevolencia, concluyendo en la quema de este insectario, tal cuales habían sido las indicaciones de Charles previo a su muerte. Creo que lo que más me agrada de esta historia es que permite que los sucesos sean cercanos a nosotros. Me refiero a que es una historia que perfectamente te podría haber contado un abuelo de pequeño y aún seguir perturbándote sin la necesidad de seres excepcionalmente mágicos o grandes demostraciones de habilidades que escapan demasiado de la realidad. Claro, se transformó en una polilla, pero no se transformó en un murciélago gigante con superfuerza. Roger M. Thomas nos presenta un cuento que juega con los símbolos icónicos de las leyendas de vampiros y los une en una historia relativamente creíble. Cuento que se afirma en el suspenso, en la carencia de información que infunde en nosotros imaginar alguna otra explicación que no sea necesariamente un vampiro. O sea, perfectamente Charles pudo haber inventado lo que le decía a su amigo y fomentar la paranoia y la sugestión en James Bradley. Si los acontecimientos fueron reales o fantasía, es lo mismo que el protagonista se sigue cuestionando, finalizando su carta, concluyendo en que se ve obligado a creer que su alma se vio en peligro. James nos dice, y cito, «Debo cambiar mis creencias de forma tan radical que temo que mi mente no pueda soportar tal conversión». ¿Deberíamos de hacerlo nosotros también? Asumir aquellas inexplicables manifestaciones que suelen doblegar las leyes de lo que entendemos razonable, como proyecciones de una realidad que no conocemos, pero que está ahí, oculta entre las sombras sin querer ser descubierta. ¿Qué creen ustedes? De todas maneras, siempre se agradece una historia de vampiros que difiera de aquellos vampiros que son jóvenes populares en su escuela, veganos y que brillan como vestidos de lentejuelas bajo la luz del sol. Muy bien, concluida ya esta sección, hablemos ahora sobre Vampire, una película de 1932 que nos da el trabajo de interpretar aquellos vacíos intencionales que dejó Carl Dreyer, su director de origen danés. Vacíos que fomentan la sensación de ser parte de la ensoñación del protagonista. Es un mundo onírico, de pesadillas si se quiere, plagado de símbolos visuales que trabajan inconscientemente con la imaginación de nosotros, espectadores. Y además, alimentan la percepción de lo perturbador y lo oscuro del mundo que se nos muestra. Vemos el suceder dentro de la mente de Alan Gray, el protagonista, sus miedos y su obsesión con lo sobrenatural, acechándolo en un mundo que no le permite, ni tampoco nos permite a nosotros, separar claramente la realidad de la ilusión. Vemos al protagonista perdido entre esta borrosa frontera y somos testigos de las proyecciones de su psiquis, expresada en sombras y reflejos sin dueño, también de alteraciones de la continuidad del tiempo. Es debido a esto que es sin duda una película no apta para todo público, pero no me malinterpreten, no es debido a un supuesto valor intelectual, sino porque es difícil de asimilar. Esto es porque la película evita imponer una narrativa lineal, llevándonos por un camino de interpretación. Muchos dirían que tiene agujeros argumentales, que los personajes no están bien desarrollados, que no se explica coherentemente la asociación de eventos y todo ese tipo de cosas que dicen los nerds de cine. Pero es justo esa la intención que tiene el director. Nos adentramos en el mundo del protagonista y junto a él vamos hilando los cabos sueltos, dentro de lo que es posible claramente, ya que en muchas ocasiones es difícil entender si estamos siendo testigos de un sueño de Alan Gray o si efectivamente es algo que ocurre en su mundo tangible, su realidad no onírica. La trama argumental no es compleja en lo absoluto, básicamente trata de un joven, Alan Gray, quien es un autodidacta del mundo sobrenatural, del ocultismo y todas aquellas cosas. Y en una de sus investigaciones llega a una posada sitiada en un río cerca de la villa Courtenpierre. Y en este lugar
visitado por presencias fantasmales, las cuales se muestran principalmente mediante el miedo que Alan expresa. Por ejemplo, un anciano sin ojos que se encuentra alojado en la parte alta de la hospedería. En relación al miedo que expresa el protagonista, vale la pena hacer mención que la filmografía de Carl Drayen, el director, se caracteriza por poner especial énfasis en la gesticulación de los actores, siendo este el principal motor para dar a conocer la narrativa mediante las sensaciones. Previo a esta película, el director hizo La Pasión de Juana de Arco, película en la que el factor preponderante son los primeros planos, donde se puede apreciar el dolor, la angustia, el sufrimiento de la actriz que encarna a Juana de Arco. Por lo cual en Vampire podemos ver también esta apología de sufrimiento, de angustia, de miedo transmitido a través de los rostros de los actores. En fin, como les decía, nuestro investigador autodidacta de ocultismo expresa su miedo, su nerviosismo, al ser impugnado por esta atmósfera lobrega y fantasmagórica de este hostal, de esta hospedería. Como nos dice el intertítulo, entre la luz y las sombras de la noche asolada por la luna, las voces y los rostros parecían adquirir un significado oculto. Alan Gray sintió que la oscuridad tomaba el control. En vano trató de protegerse de un terror indescriptible. El miedo a lo intangible lo persiguió hasta sus ofuscados sueños. En aquella noche el protagonista es visitado en su dormitorio por un hombre mayor, el cual, con una presencia misteriosa y moribunda, totalmente tétrico, le dice: ella no debe morir, ¿oíste? Y luego deja sobre un velador un paquete con el mensaje escrito: abrir después de mi muerte. Posterior a eso, el extraño hombre se retira de la pieza tal cual ingresó, misteriosamente. No sabemos a causa de qué, o cómo abrió mágicamente la puerta o qué importancia podría tener para este hombre, el protagonista. Pero ocurre, y todas las razones detrás de ese acto quedan libres a interpretación de nosotros. Son este tipo de escenas las que desconciertan muchas veces y complican el entendimiento de la continuidad de la película. Sí, efectivamente, en una primera instancia no se entiende ni mierda esta película, hay que decirlo. Entonces, si ya la vieron o intentaron verla, pero les pareció sin sentido, no están solos en eso. No están solos en eso. Yo, cuando la vi hace años por primera vez, no entendí ni mierda, pero el trabajo de fotografía es encantador, es lindo. Entonces la seguí viendo y me esforcé por intentar entender qué wea. Volviendo a la historia, posterior al encuentro con aquel anciano de presencia mortuoria, el protagonista se siente con el deber de seguir este llamado, este mensaje, y asume aquella advertencia como una solicitud de ayuda, a la cual no se rehúsa a acudir. Al día siguiente vemos a nuestro protagonista perseguir una sombra a la orilla de un río, la cual lo lleva hasta una gran casona, o castillo, una gran casona diría yo, donde presencia más sombras, una que se desdobla de quien la emite, otras que bailan sin bailarines que las emitan, sin alguien a quien le pertenezcan, además de ver a la bruja vampiro y a su compañero, un doctor con una presencia muy malévola. No se ve un doctor de los trigos muy limpios, por así decirlo. En este punto es necesario demarcar que la película Vampire no nos presenta al vampiro clásico al que estamos acostumbrados. No veremos una especie de Drácula o un Nosferatu, mucho menos no muertos personificados como Bela Lugosi o Elizabeth Allan en La Marca del Vampiro. No solo porque Vampire es previa, sino porque Carl Drayen gustaba del maquillaje y ropa súper modesta. Él era muy minimalista en sus gustos, con la intención de dar naturalidad y veracidad a la historia. Por otro lado, en Vampire no se muestra un romanticista chupador de cuellos. Más bien es un vampiro mucho más cercano a las leyendas de Rumania, este llamado Strigoi, que eran brujos o brujas con dos espíritus o dos corazones, los cuales podían usar la sangre de animales y personas para sus encantamientos, para sus hechizos, y además de alimentarse con esta sangre también, y que al morir volvían a la vida como un ser sobrenatural. Bueno, en este castillo o casona grande, Alan Gray es encontrado, es visto por el médico ayudante de la bruja vampiro y lo echan de ahí. Luego se interna en un bosque grande donde se encuentra con un castillo en donde habita una familia con unos cuantos sirvientes. La familia está constituida por un padre y sus dos hijas, y el padre resulta ser este anciano que se le había aparecido anteriormente en la posada. Una vez en el castillo, nuestro joven protagonista es testigo del asesinato del padre de las jóvenes a manos de una de las sombras que habíamos visto ya en el castillo
o casona grande donde habitaba la bruja. Intenta ayudar, pero es imposible para él. Ya es muy tarde y este anciano muere. Luego del deceso del anciano, del padre, recuerda el paquete que le había dejado en la posada, aquel que decía abrir posterior a mi muerte. Alan lo abre y descubre que es un libro con información sobre vampirismo. De esta forma nos damos cuenta que una de las dos hermanas, que se encuentra postrada en cama, no está enferma, sino está vampirizada. Es aquí donde contemplamos una escena encantadora por el trabajo de fotografía que es inagotablemente llamativo en esta producción, mediante una imagen onírica donde los límites de las formas de los árboles son apenas perceptibles. Todo es muy difuminado, brumoso, espectral. Vemos a la hija postrada desaparecer de su pieza repentinamente y aparecer inexplicablemente en el bosque, siendo alimento de la bruja vampiro. Vemos cómo este ser oscuro repta por la hierba hacia la muchacha, la cual, inducida en un sueño, se encuentra recostada sobre un banco de piedra, pero una posición que es una clara referencia a la pintura de Nightmare, o La pesadilla, o El incubo de Johann Heinrich Fuseli. No sé si se pronuncia bien, está bien pronunciado, pero en fin. Lo cual es fascinante porque mediante este símbolo nos dan a entender lo que está viviendo la chica vampirizada. Su realidad ha sido reemplazada por una pesadilla, donde este demonio la tiene a su merced. Este tipo de símbolos se presenta a lo largo de todo el metraje, y es simplemente poético. Un dato aparte, el pintor Johann Heinrich Fuseli y la escritora feminista Mary Wollstonecraft tuvieron un affair romántico que no resultó bien. Y como muchos de ustedes sabrán, Mary Wollstonecraft es la madre de Mary Shelley, a quien se le dedicó el primer capítulo de Necrofilia con la narración de uno de sus cuentos, cual pueden escuchar en este mismo canal. Podemos apreciar claramente la frustración y el dolor que siente la hermana de la chica vampirizada, tanto por su actuación como por el trabajo de sonido que para la época es totalmente notable y lo suficientemente inmersivo. El doctor cómplice de la bruja vampiro es quien se encarga hipócritamente de tratarla a domicilio, manteniendo su estado de debilidad para que así el vampiro pueda seguir beneficiándose de su vitalidad. Este doctor, al ser descubierto, huye y es perseguido por Alan Gray, quien durante esta persecución cae al suelo y al sentarse para reponer fuerzas se proyecta astralmente, se desdobla, y regresa a la gran casona de la bruja, en donde encuentra secuestrada a la hermana que no había sido vampirizada, además de un ataúd con su propio cuerpo. El protagonista está a punto de ser testigo de su propio entierro y en una cámara subjetiva somos participantes junto a él. Sin embargo, termina siendo una ensoñación. Finalmente, el protagonista clava una estaca de hierro en la bruja mientras dormía en su tumba del cementerio, salva a la muchacha secuestrada y uno de los sirvientes sepulta vivo al malvado doctor en un viejo molino. En mi opinión, igual la película termina abruptamente y ni siquiera vimos en qué momento fue secuestrada la hermana de la muchacha vampirizada. Sin embargo, es importante comprender que este tipo de cine, a diferencia del actual, no tiene la finalidad de entregarnos toda la información de lo que ocurre, como lo hace el cine de hoy en día, en donde nos entregan todo pasito a pasito, o de asustarnos en base a los recursos como estos sobresaltos, los screen jump que les llaman. Muy por el contrario, este cine plantea contarnos la historia y generarnos perturbación en base a las imágenes, al movimiento y a la fluidez o saturación del color, siendo la ambientación sombría que el apoyo que infunde aquella alteración sensorial, emocional y de incertidumbre que se traduce finalmente en horror. Todo esto le da mucha riqueza a la película, sobre todo cuando comparamos con lo de hoy en día, con las de terror que están en Netflix, por ejemplo. Sin lugar a dudas, uno de sus puntos fuertes es que mantiene la potencia narrativa visual del cine silente, en una época donde el cine mudo estaba en transición con el cine sonoro. Un film que cuenta apenas con un par de frases incorporadas luego del rodaje, porque este mismo fue considerado para una película muda. Es por esto que los diálogos no tienen mucha relevancia para nada, no así los intertítulos, que ayudan a entender bien el contexto. De hecho, las acciones que va haciendo Alan son en base a lo que va leyendo en el libro que dejó este anciano al principio, este libro de vampiros, que se mimetiza con los intertítulos.
Frente a esta fortaleza visual, también se debe de marcar toda esta personalidad que presenta el cine expresionista alemán, el cual, así como en las pinturas expresionistas, deformaba la realidad con la finalidad de representar las emociones o la psique. Así también se teatralizaban los gestos faciales para fomentar la expresión y todo envuelto en una iluminación en favor de las sombras, de la oscuridad, como queriendo representar aquellos aspectos ocultos de nuestra conciencia. Después de todo, Vampir trabajó con la producción escénica de Hermann Worm, quien también trabajó en la producción artística de la película El gabinete del Dr. Caligari en 1920, la que es una de las películas de cine expresionista más representativas. Pero bueno, en fin, definitivamente recomiendo ver esta película, no solo por el valor cultural que pueda tener, sino por el potencial que hay al forzar nuestra imaginación, ya sea para completar los vacíos en la historia o para buscar un significado tanto en esos mismos vacíos como en las referencias que se presentan a lo largo del filme. Permitirnos abrir los sentidos más allá de lo racional, sin reducirlo a una fantasía carente de sentido. Asumir que la línea que define lo real y lo onírico se difumina, porque esa empiria tiene el mismo peso ontológico para nuestro psiquismo, para nuestra mente. Quizás ahí está el horror en Vampire, que una pesadilla no es menos real que el mundo real. ¿Qué opinan ustedes? Así cerramos este cuarto capítulo de Nictofilia. Buenas noches.